Bueno, muy bienvenidos a esta mesa de AINCRIT, la Asociación de Críticos e Investigadores del Teatro, una organización que reúne participaciones internacionales, sobre todo en estas jornadas que todos los años se hacen, que tienen lugar de manera virtual y también de manera presencial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en el Centro Cultural de la Cooperación. En esta oportunidad tenemos la participación de dos personas para nosotros muy importantes, como es José Jairo Pérez Facundo de la Universidad de la República y Patricia de la Torre de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que vamos en primer lugar, a escuchar a José Jairo Pérez Facundo, que como dije es de la Universidad de la República y su paper trata del teatro presencial al tecnoteatro, COVID y futurismo, la peste como detonadora. Jairo, te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias. Antes que nada, les agradezco a la ENCRIT por haber seleccionado este trabajo y por permitirme compartirlo con otros colaboradores. Primero es importante para mí aclarar que considero que si bien antes del COVID-19 las TIC ya eran utilizadas en la escena, no fue sino hasta la pandemia, cuando para muchos artistas escénicos las TIC emergen como detonadores de creatividad, obligándolos a salir del lugar común del quehacer artístico, principalmente del escénico, e invitándolos a producir desde otros lugares. Pero me pregunto, y haciendo un enlace con Marinetti, ¿no? Si fue ese momento un destello de creatividad como el que experimentó Marinetti allá por 1909, ¿no? Voy a citar un fragmento del Manifiesto Futurista. Salgamos de la sabiduría como de una horrible cáscara y lancémonos como frutos picantes de orgullo a la boca inmensa y arqueada del viento. Entreguémonos a lo desconocido no por desesperación, sino para llenar los pozos profundos de lo absurdo. Cierro cita. Ciertamente, en el contexto del COVID-19, tampoco es que los teatristas quisieran salir de la sabiduría ni lanzarse como frutos picantes de orgullo, sino que fueron lanzados o fuimos lanzados a lo desconocido para llenar esos pozos de lo absurdo llamado pandemia. Y es así como nos enfrentamos con un cambio de paradigma en la concepción del teatro en el mundo, tanto en la praxis como en la teoría. Aunque considero que esto para nada implica que el teatro y los teatristas nos hayamos transformado rotundamente después de que se levantó el confinamiento o hayamos transformado los modos de producción. Todo lo contrario desde mi punto de vista. Siguiendo la premisa grotowskiana, todos buscaban volver al origen para reencontrarse con el quehacer escénico y una vez levantado el confinamiento por la pandemia, aquello que se había hallado quedó archivado y poco utilizado en los espectáculos post-pandemia, al menos lo que he podido ver, ¿no? De teatro nuevamente. Es decir, ¿qué pasó con el uso de cámaras y videollamadas en tiempo real en el escenario? ¿Dónde quedó aquel uso de la multimedia? Algo que además ya se solía ver antes del COVID. Eh, yo creo que entre el hartazgo y el rechazo de contaminar el teatro y de producir piezas artísticas con medios ajenos, y al miedo a que los principios del teatro se transformaran o contagiaran de algo, no sé qué, no se decide volver a la normalidad y volver a lo conocido, por no decir que en algunos casos se volvió a los lugares comunes del quehacer escénico. Pero no fue sino en ese momento de pandemia, de pozo profundo, de lo absurdo, en donde a través de algunos momentos en diferentes espectáculos se pudo apreciar convenciones poco usadas en los escenarios. Y que solo, por supuesto, la tecnología permite crear gracias al valor, la audacia y la rebelión, por supuesto, de algunos hacedores teatrales que se arriesgaron a ir un paso más allá de lo conocido, utilizando convenciones que de alguna otra manera no serían permitidas por atentar contra lo que se conoce como teatral. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque, digamos, este es el segundo trabajo que hago sobre tecnoteatro y yo distingo tres formas de abordar la teatralidad digital. Por un lado, está las personas que graban espectáculos y las transmiten, ¿no? Por otro lado, están las personas que se ponen en un escenario y actúan como si la cámara fuera el público en tiempo real o grabado también.
Y por otro lado están las personas que me parece que son los más salvables o los que quizá intentaron lograr un tecnovivio, como lo diría Dubati, ¿no? Que hicieron espectáculos en tiempo real, más allá de todo lo que pudiera ocurrir, de los errores técnicos, de que no se escuchara, de que hubieran cualquier tipo de error, ¿no? De que se apagara la cámara, la computadora, etcétera. Y dentro de todo esto, yo creo que también es que a inicios de la pandemia, cualquiera que se atreviera o intentara hacer algo que no fuera teatro, que no sé qué es también, era criticado como lo fue Marinetti en su tiempo. Y el ejemplo más claro que, bueno, se vio no solamente en periódicos, en charlas, en conferencias, etcétera, es la discusión entre críticos, artistas, creativos y otros involucrados del arte, que se da de manera global en donde se discutía si lo que se estaba haciendo a través de medios digitales era teatro o no. Y yo me pregunto, ¿qué importaba si era teatro o no? ¿Realmente lo más importante era definirlo? Bueno, después en el trabajo final justamente incluiré algunos ejemplos a grandes rasgos, pero aquí me tomaría mucho tiempo realmente aterrizarlos. Eh, Sin embargo, por ahora es claro que todo esto, por supuesto, desde mi punto de vista, fue parte de la transición hacia una nueva forma de pensar y abordar la teatralidad digital. Todavía falta de terminologías, ¿no? Y me alegra mucho que todavía hay agrupaciones que continúan investigando sobre esta línea de trabajo. Bueno, dicho lo anterior, quisiera aclarar que la intención de lo que voy a presentar hoy no es definir la categoría de las propuestas artísticas a estudiar, sino apuntar algunos de los preceptos futuristas que se manifiestan en cada una de las propuestas que a continuación presentaré. Bueno, ¿cómo se presenta? Por supuesto, la destrucción de la misma pieza de arte, la abolición de la mímesis, el juego de palabras, la eliminación del teatro, la supresión del actor y la impersonalización, ¿no? Ya presentado por los futuristas en sus manifiestos y en algunos de los ejemplos que dan a través de las piezas creadas o de lo poco que nos queda todavía de ellos. El primer trabajo que quiero presentar se titula Hello AI World, ¿no? Y en palabras del artista, lo cito, es una miniserie de ciencia ficción que se desarrolla en el borde de las artes escénicas, la inteligencia artificial y el metaverso. En ella, los internautas entrarán al ciberespacio de Hello AI World como un avatar y es ahí donde comienza el performance. Hello AI World es una memoria autobiográfica que se manifiesta de forma explícita e implícita para articular el pasado, reconfigurar el presente y habilitar un futuro impensable. Y terminan con una cita de Zizek. ¿Puede suceder algo nuevo en un mundo inmerso en el cambio continuo? Cierro cita. El segundo trabajo que voy a presentar acá se llama hashtag Bernarda Simil Teatro. Y de acuerdo a la descripción de las artistas, cito, es un proyecto experimental que surge de la búsqueda de alternativas creativas en estos tiempos de escenarios vacíos, en tiempos del COVID. Y teatros cerrados. Nace de la imposibilidad del encuentro presencial y de la insistencia en la creación colectiva como refugio, resistencia y medio insustituible para poder superar estos momentos de adversidad. Cierro cita. Bueno, ahora sí, entrando ya a estos dos trabajos, primero quiero resaltar dos cosas que me llaman la atención de ambos, que es el título, ¿no? Entonces voy a hablar un poco sobre el título. En cuanto a hashtag Bernarda Simil Teatro, me llama la atención cómo está construido el título, porque encuentro tres piezas fundamentales que unen las artistas para abordar diferentes tópicos, ¿no? El primero es el hashtag de entrada. El segundo es el enlace a la obra dramática de Lorca a través de la palabra Bernarda, ¿no? En mayúsculas. Y el tercero es la partícula símil teatro. En cuanto al hashtag, que de entrada remite a un ámbito virtual, específicamente a las redes sociales como al Facebook, al Instagram, al TikTok, Twitter, entre otras, se han realizado, por supuesto, diversos estudios desde el análisis del discurso, mucho más complejo que el que yo voy a realizar en este trabajo, por supuesto. Pero en este momento voy a referirme a X, antes Twitter, ¿no? Para poner sobre la mesa el significado del hashtag, ¿no? Bueno, de acuerdo a X, que fue la creadora de esta función, los hashtags, escritos con el signo de numeral antepuesto,
se usan para indexar palabras claves o temas en la plataforma de X, ¿no? Esta función es una invención de esa plataforma y permite que los usuarios puedan seguir fácilmente los temas que les interesan. Es decir, que en otras palabras sirve para generar un campo semántico no virtual sobre un mismo tema. Eh, y algo que es muy importante entender sobre los hashtags es que específicamente no aceptan la separación de palabras. Todo tiene que ir junto, ¿no? Por lo que se da a entender que el título de la propuesta artística es una alusión a lo virtual o a una publicación en redes sociales. Es decir, uno no puede leer numeral Bernarda Similteatro, uno tiene que leer hashtag Bernarda Similteatro, porque ese es el título de la propuesta. Posteriormente el título también hace referencia en segunda instancia a Federico García Lorca, ¿no? A su obra de teatro que es La Casa de Bernarda Alba. Sin embargo, desde la propuesta artística que hace esta agrupación, podemos ver que han realizado una adaptación del contenido de la obra dramática de Lorca y no solo del contenido, sino también del título, ¿no? Es decir, ya no se llama La Casa de Bernarda Alba, sino Bernarda, únicamente con mayúsculas. Y esta síntesis que realizan en el título, bueno, que también se ve reflejado en el espectáculo y que funciona como intertexto para la realización del espectáculo, podemos después, o bueno, yo pude percibir, porque en realidad fui yo quien vi el espectáculo, ¿no? Pude percibir de manera clara los cambios que introducen y la crítica que hacen las artistas, no solamente de la obra dramática de Lorca, porque al final me quedé pensando, bueno, esto es la casa de Bernarda Alba en tiempos de pandemia. No sé, si le hubieran puesto en la casa de Bernarda Alba en tiempos del COVID, le quedaba perfecto también. Sino que también hacen una crítica muy fuerte y muy dura sobre el propio trabajo que ellas están realizando, ¿no? Y entonces ahí volvemos un poco a hacer un enlace con algunos preceptos futuristas, como es la destrucción de la misma pieza de arte, ¿no? Y la supresión del actor, porque las artistas jugaban entre el juego brechtiano, ¿no? De disasociar el actor con el personaje, ¿no? Y hacer una crítica directa enfrente de la pantalla. Entonces, al final, uno no sabe si estaba viendo, bueno, por supuesto, uno sabe que está viendo a la actriz a ratos y a ratos está viendo al personaje, ¿no? Eh, bueno, y concluyendo con esta disertación del título de hashtag Bernarda Similteatro, dentro del mismo también me parece que solucionan este dilema que se generó en el COVID hacia la pregunta de qué es teatro, ¿no? Bueno, o qué significa hacer teatro en ese momento. Y es que aquí me parece que con una astucia logran resolverlo y además de una forma tan creativa porque utilizan el juego de palabras de símil teatro. Es decir, esto que estamos haciendo es un hashtag porque va a ser en línea, no es la casa de Bernarda Alba porque es Bernarda, pero además no es teatro, es símil teatro, ¿no? Un poco parecido al símil chocolate, ¿no? Entre que es y no es. Tiene un poco, pero tampoco demasiado. Entonces aquí, regresando un poco a los preceptos futuristas, ¿no? Me parece oportuno resaltar el lugar que ocupan los clásicos o que ocuparon los clásicos en el futurismo, ya que sin duda para el futurismo, ¿no? Los artistas son los que se ponían a la disposición del texto, ¿no? Era el texto, perdón, los artistas no son los que se ponían a la disposición del texto, sino el texto que se ponía a disposición del artista. Y mediante una adaptación o reducción de la duración de las obras de los clásicos, no lograban hacer otros espectáculos. Es decir, era el detonador para construir otra cosa que muchas veces no era lo que el artista o el dramaturgo quería. Y entonces podemos ver piezas reflejadas de 5 minutos de los futuristas, ¿no? Hay piezas breves de 5 minutos, etcétera. Y bueno, me parece muy interesante porque lo llevan a cabo también esta agrupación en medio del COVID, ¿no? Que deciden, yo no sé qué pieza hubiera resultado, si hubiera resultado algo muy parecido a la casa de Bernarda Alba, si no hubiera existido la pandemia, ¿no? Me parece que en realidad aquí realmente fue la peste, como yo llamo al COVID-19, la detonadora para llegar a este punto, ¿no? A esta versión de hashtag Bernarda Similteatro. Por otro lado, Hello AI World
reúne teatro, ingeniería virtual e inteligencia artificial. Bueno, no voy a presentar aquí el currículum del creador, pero entre otras cosas también es ingeniero en sistemas, ¿no? En redes. Mendoza divide su trabajo en 2 episodios, aproximadamente de 25 minutos cada uno. El primer episodio lo muestra en el marco de prácticas escénicas. El ciclo de prácticas escénicas fue una iniciativa de teatro línea de sombra y reunió videos realizados por 4 creadores durante el año 2020 y 2021, ¿no? Bueno, su intención era presentar el trabajo más reciente de esos artistas y al mismo tiempo revisar las condiciones de los procesos que los habían conducido a orientar sus intereses a la exploración de formatos múltiples, entre ellos los medios electrónicos. Sin duda, una de las cosas que los orientaron a eso fue la pandemia, por supuesto, porque no tuvieron lugar donde más presentar sus trabajos. En este sentido, en Hello AI World hay 2 cosas también que me llaman la atención, principalmente el título, que es la bienvenida a la inteligencia artificial, ¿no? Ya de entrada le dice, bueno, bienvenido. Y la segunda es cómo utilizan la inteligencia artificial con fines artísticos para reconstruir la memoria. Dentro del espectáculo, la primera parte del espectáculo está en Facebook, está en la página de Teatro Línea de Sombra, pero dentro del espectáculo podemos ver cómo a partir de una fotografía o 2 fotografías, creo, le dan vida a un rostro, ¿no? Y te explica el artista en directo, no, bueno, utilizamos inteligencia artificial para darle vida a este personaje, este ser querido que ya está muerto, ¿no? Y entonces ves cómo va sonriendo, se va poniendo triste. Entonces dice, ¿cómo a partir cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a reconstruir la memoria también en los escenarios, ¿no? Cómo traemos a la vida a aquellos seres que ya no tenemos y que no tenemos registros de ellos ni en video ni en audio, ¿no? Pero sí podemos quizá comenzar a darles un registro de movimientos faciales a través de la inteligencia artificial a partir de una fotografía. Eh, en este sentido, bueno, todo esto, ¿no? Además del formato que utilizaron y de que los episodios son transmitidos en tiempo real, sin editar, sin un detrás de cámara, sin la ilusión que la televisión y el cine nos puede proporcionar, logran todo esto en una habitación con un fondo verde, ¿no? Una habitación con fondo verde, con unas cámaras, una mesa, y van transformando esa habitación en diferentes lugares a través de proyectores, que bueno, además después se transmiten, ¿no? Transmitiendo en vivo, pero nos lleva a esta idea de la rapidez del futurismo, ¿no? Porque dentro de un espacio nos llevan a diferentes espacios, nos muestran diferentes cosas y pueden transformar ese espacio en lo que en lo que ellos quieran realmente. Eh, bueno, antes también de la transmisión del primer episodio hay un juego muy interesante que logran con el telespectador, como yo llamo, ¿no? Que primero nos invitan a recorrer un espacio virtual. Para hacerlo, bueno, crearon un video para que los internautas pudieran entrar a Hubs by Mozilla, que es que es una aplicación para crear espacios virtuales, ¿no? Y una vez dentro de esto, bueno, nos dan permiso para acceder, tenemos que dar permisos para acceder a la cámara, al micrófono y después experimentar el espacio virtual que han creado. Ellos crearon un espacio muy grande donde en medio del espacio había un recinto, ¿no? Que simulaba una especie de estos museos modernos, ¿no? Y tenías que caminar todo el espacio mientras atardecía y mientras ibas caminando entras al espacio y dentro del espacio te está esperando la función, ¿no? Bienvenido al mundo, al mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y tienes esa imagen o ese banner y después empieza el espectáculo. Entonces es algo muy interesante porque entras a un espacio virtual donde después dentro del espacio virtual se está transmitiendo el espectáculo. Y bueno, esto igual lo encuentran en la página de Facebook de Teatro Línea de Sombra, creo que por ahí hay varios registros de este espectáculo. Y en segunda instancia me llama mucho la atención también, regresando un poco, voy a ir y venir por el tiempo que tenemos, ¿no? No vaya a ser
que me quede corto, quiero hablar de las dos propuestas. El juego de palabras que se realizan en cada uno de los espectáculos, ¿no? Eh, que me recuerda mucho a las palabras en libertad de los futuristas, pero al mismo tiempo hay otras condiciones de juegos de palabras en libertad que tienen que ver mucho con nuestro contexto, como el uso del género, ¿no? Dentro de las palabras, etcétera. Bueno, en Bernarda Simil Teatro, hashtag Bernarda Simil Teatro, vemos reflejado todo este juego de palabras, específicamente en tres momentos, ¿no? Al iniciar el espectáculo, bueno, uno de las performers da la bienvenida virtual al público o al usuario. Mientras baila, va pegando unas hojas en el refrigerador, que es lo que se está transmitiendo, donde va cortando las palabras, ¿no? Y en vez de que ponga bienvenidos, bueno, pone una parte en una hoja que es bien, y luego pone enidos, ¿no? Y luego cambia el enidos por enidas, y en vez de decir bienvenidos, dice bienvenidas, y luego en vez de enidos, dice enidas, y luego enides, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y este gesto me parece que, además de conectar con la palabra, con esta idea de palabras en libertad, atenta, ¿no? Con la misma gramática en dos sentidos. Primero, porque la división silábica no es correcta, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como en el uso correcto de las palabras. Y segundo, porque incorpora el controversial uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Bienvenides, que pareciera que no es nada grave, pero en muchos sectores todavía sigue siendo, ¿no? Me parece que en el sur, de alguna manera, aceptamos mucho más eso, lo utilizamos de forma mucho más cómoda, ¿no? Sin ningún problema, pero hay otros lugares, ¿no? Como en el norte, quizá, donde todavía es mucho más complicado la aceptación del lenguaje inclusivo. Y después está un momento donde descorcha una botella, ¿no? Y se aprecia otro mensaje escrito que sustituye la etiqueta de la botella, ¿no? Y no recuerdo cuál es el mensaje que tienen ellas, pero es muy interesante cómo van mostrando palabras por ahí sueltas que te remiten a diferentes cosas, ¿no? Mm, y este juego es recurrente durante todo el espectáculo, ¿no? Después hay un juego de palabras que también hacen ellas en el mismo espectáculo, eh, y que es muy interesante porque ayuda a vincular diferentes situaciones, ¿no? Por ahí un lado donde dicen, el virus, ¿no? Mi computadora debe de tener un virus, por eso no está funcionando. Y luego dice, bueno, yo quizá también tengo un virus, porque virus aplica no solamente para el ser humano, sino para diferentes objetos, pero no es con la única palabra que juega, ¿no? Bueno, este juego de palabras es recurrente, como les menciono, en todo el espectáculo, y ayuda a articular un vínculo entre lo real y lo ficticio todo el tiempo, ¿no? De alguna manera todo eso hace que el espectáculo sea contemporáneo, pensando lo contemporáneo desde el lugar de Agamben, ¿no? Desde el punto de vista de Agamben. Cito, ¿no? Dividiendo, interpolando el tiempo, está en grado de transformarlo y ponerlo en relación con los otros tiempos, de leer el modo inédito la historia, de citarla según una necesidad que no proviene en algún modo de su árbitro, sino de una exigencia a la cual no puede no responder, ¿no? Y en este caso, bueno, no podíamos no responder a lo que nos estaba pasando en ese momento como artistas, más allá de que también nos pusiéramos a reflexionar, que también de alguna manera esa es una forma de responder, ¿no? Reflexionar si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Eh, no sé cómo voy de tiempo hasta acá, perdón, Nora. Sí, tendríamos que ir cerrando. Bien, bueno, 5 minutitos. después excelente. Bueno, después hay un análisis también mucho más amplia, ¿no? Sobre cómo ellos trabajan la abolición de la mímesis, ¿no? No solamente en hashtag Bernarda Simil Teatro, sino que también en el otro espectáculo que es Hello AI World, ¿no? Porque son dos personas, dos actores que se ponen frente a la pantalla, pero al mismo tiempo son esas dos personas de la vida cotidiana que te están hablando, que no intentan actuar nada, ¿no? Sino que más bien se ponen a dialogar mostrándonos un momento de lugar común, ¿no? Del ser humano, de no tener nada que hacer y bueno, vamos a hablar de nuestros recuerdos y de nuestro pasado, mientras nos tomamos una botella de vino o mientras nos preparamos un gin tonic, ¿no? Bueno, los dos espectáculos, eso es interesante porque
Muchas veces es cierto, ¿no? Que bueno, la botella de vino no es ni siquiera vino, es es jugo de uva. Y en estos casos ves cómo descorchan el vino, ¿no? Cómo lo abren, lo limpian, agarran las copas, se sirven, toman, brindan. Y en este sentido no pasa nada, es una copa, ¿no? Y vamos a dialogar, vamos a seguir todo el juego escénico que estamos realizando. Y bueno, vemos esta idea también de la destrucción de la pieza de arte, que es lo que más me interesa justamente en los dos espectáculos y lo que más abordo dentro de todo el trabajo que estoy realizando, porque creo que nos hace falta muchas veces ser críticos con nuestro propio trabajo y con lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que a veces uno... como hacedor de teatro, y me incluyo a veces, dice, bueno, quiero reconstruir o quiero hacer esto tal cual como lo marcó el dramaturgo, pero a veces no nos ponemos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo realmente a nuestro alrededor, ¿no? ¿Funciona para esto que está ocurriendo a mi alrededor? Lo digo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo vivo ahora en Uruguay, ¿no? Pero soy mexicano, entonces muchos temas de México me tocan, pero no ocurren en Uruguay, ¿no? Entonces yo digo, ¿desde dónde trabajo, no? ¿Cómo trabajo? Me siento a veces perdido porque no son mis temas, pero también son mis temas porque estoy acá, ¿no? Etcétera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Súper interesante para conversar y, por supuesto, debatir, porque trae debate. Muy interesante. Muy interesante la seriedad y la capacidad tuya para analizar ese hecho, más allá de que después discutamos, pero ese hecho que vos ves ahí está analizado con muchísima capacidad y eso da mucho gusto, Jairo. Así que después hablaremos todos, pero vamos a presentar ahora a Patricia de la Torre de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, cuyo ponencia se llama Mandato Cumplido, la representación de las prácticas culturales e identitarias de la provincia de Mendoza, el ritual en clave de comedia cuasi policial. Así que te damos la palabra. Gracias por estar, Patricia. Gracias, Nora. Gracias, Jairo. Y como siempre, muchas gracias por la invitación a participar en estos encuentros que siempre son muy enriquecedores. Bueno, Jairo, me has como dado vuelta ahora que tenemos un poquitito más de tiempo, porque justamente yo trabajo, entre otras cosas, esta fiesta que es tan cara para nosotros desde el punto de vista identitario y territorial, y a la vez un evento com- complicado porque se va haciendo cada vez más turístico y más exigente. Y nos vimos es una fiesta popular, entre comillas, una mezcla de popular y masiva, y acuden durante 3 días, tenemos un teatro griego al modo del de Epidauro. Acá nosotros estamos en la cordillera y se construyó un teatro, entonces realmente es un ritual ceremonia que tenemos los mendocinos y las mendocinas año a año. Y el tema de la pandemia fue tremendo, porque son 25.000 almas en ese teatro griego, 3 noches o 4, que no se podía hacer. Imagínate lo que es, no sé si alguna vez lo has visto, pero es un espectáculo grandioso en el sentido de números, eh, discursos, realmente es muy interesante el fenómeno. La cuestión es que esto no está en mi trabajo, pero igual lo agrego porque me parece que viene. Se resolvió hacer una suerte de película de la vendimia. Y fue muy loco porque se convocó a directores, previos directores de vendimias, se armó como una suerte de, eran cortos que tenían que abordar cada instancia que lo hemos actuado en convivio en la vendimia. Y cada director, junto con un director de cine de acá, de Mendoza, egresado de Mendoza, tenía que darle, fue verdaderamente como una suerte de Frankenstein, la película muy profesional, pero por un lado tenías el naturalismo puro, así, sí, y por el otro lado tenías danza en el desierto, pero en el desierto como si hubiera sido filmado en Dubái, qué sé yo, que es Mendoza también, ¿no?
cero palabra, un trabajo cinematográfico, otro en una sala. En el caso de San Martín, que es una figura que siempre tiene que estar, era también casa de época, San Martín, que se parecía a San Martín. No, una cosa muy loca que resultó en un largometraje bien interesante, armado de cortos, ¿no? Así que te invito alguna vez, si te interesa, te paso el enlace, porque fue un fenómeno para nosotros rarísimo, para la gente que hace vendimia, bueno, un desafío. Así que sí, 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 de acuerdo con vos, con todo lo que decís. Y ahora les cuento un poco de este trabajo que estoy haciendo, porque la fiesta de la vendimia es una fiesta que la llevamos ya desde el año 1000, legalmente, oficialmente 1936, pero las primeras fueron en el 1000, 2013, no estoy mal, 1913. Pero se oficializó en el 36. Tiene muchas instancias que las vamos trabajando, pero hay una que se fue instalando como la más importante, que es la elección de la reina de la vendimia. Entonces también tuvo su evolución, ¿no? Depende de cuál sea el discurso que está reinando en el momento, que si reina por la belleza, que si reina... Pero en general, siempre la reina de la vendimia es la gran representante, desde mi punto de vista, del imaginario de la mujer mendocina. Entre estos debates que se dieron, fue qué hacer con la reina, cómo nombrarla, decirle reina, no decirle reina, bueno, justamente con estas problemáticas que han surgido en los últimos tiempos, que tiene que ver con el género y demás. Y han habido varios intentos. Entre ellos, antes se decía, la reina duró un año, de fiesta a fiesta, porque es un ritual que podríamos conectar con los carnavales, con las dionisíacas, por ahí anda. Entonces la reina, que es elegida al final del espectáculo, que representa cada una de las regiones dentro de la provincia, que nosotros le llamamos departamento, dura exactamente de fiesta a fiesta. Entonces, en un momento dado, se decía la ex reina de la vendimia. Cuando estas discusiones se cambió esa denominación y la reina ya no es más ex reina de la vendimia, sino que es reina de mandato cumplido. Con lo cual, con este eufemismo, la conecta siempre con la fiesta de la vendimia. Ya no sos algo que fue, sino que algo que cumplió, pero está ahí. Yo encuentro en esta denominación una polisemia y una carga semántica tremenda, porque mandato cumplido es horrible, hasta eso, ¿no? Algo que me obligan, bueno. Hago la referencia a esto porque el título es este. Hablando de, otra vez, medios que no sean el convivio, uno de los chicos de audiovisuales decide filmar un corto que se llama Mandato Cumplido, que tiene que ver con la fiesta de la vendimia. Es decir, que esta obra que estoy trabajando yo proviene del cine. Está mediada por la tecnología antes de llegar a ser obra teatral. Es un corto muy corto que muy irónicamente y amadamente toca la fiesta de la vendimia, que es lo que nos pasa a todos los mendocinos. Entonces, un poco lo que yo había puesto en el abstract era que esta obra se apodera de la fiesta de la vendimia, revive el ritual, es muy interesante, y lo hace dentro del mismo ritual del escenario. Pero cabe destacar que vino del cine, ¿sí? Un corto. Bueno, la verdad que la obra es una obra de arte en cuanto a los modos en que está presentada. Es decir, para aquel que es mendocino
ir a ver a la obra, es revivir ese ritual en cualquier época del año, que como buen ritual sucede una sola vez, toda vez que es una feroz crítica a estos hábitos vendimiales de los mendocinos, ¿sí? No quiero spoilear mucho la obra, hay una clave de suspenso y de policial que presenta la problemática, pero después es algo absolutamente mágico que uno de pronto está en el teatro griego. Está en el teatro griego, pero desde la carnavalización. O sea, los orígenes de vuelta en esta fiesta popular. Es una cosa realmente, no me canso de decirlo, plagado de lugares que nosotros transitamos, habitamos, vocabulario, pero tan magistralmente hecho que también cualquiera que no sea mendocino o sanjuanino como mucho, también puede entender el discurso. ¿M? Y puede entender esta identidad que nos posee, nos parasita durante un mes y sobre todo durante esos 3 días tenemos así como somos los zombies vendimiales, ¿no? Y un poco acá está plasmado en esta obra de teatro. Y todo gira en torno a la figura de la reina de la vendimia, precisamente. Así que por ahora la verdad que todos los aspectos que la obra toma de la territorialidad son para disgregar y estudiar, más allá de uno reírse a carcajadas, pasar un momento exquisito y de alguna manera amigarse de vuelta con la vendimia si es que estábamos en el lado de la crítica negativa, digamos, o de la visión negativa que también la hay de la vendimia. Y entonces, esta reina que ocupa por este año el lugar de la de mandato cumplido, de alguna manera no puede ocupar ese lugar. No, no quiero contarla ahora. Entonces, pasa lo que pasa en un espacio de metateatralidad, en donde en esa sala de escenario sucede todo, absolutamente todo lo que sucede en la noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia, desde los cerros, o sea, hay como 3 fiestas de la vendimia en estos momentos, ¿no? En el escenario ocurren las 3. Es una cosa realmente, y esta mirada aguda, escrutadora de los arquetipos mendocinos, que realmente son una maravilla. Yo en este caso hablé de la reina para esta ponencia, porque justamente la reina, la noción, hay que plantearse, los mendocinos tenemos que plantearnos y es nuestra eterna discusión. La reina, que somos promonárquicos, imagínense, de monárquicos, hay como una ilusión de la monarquía, ¿no? Hay como una ilusión, o como un imaginario de lo que es ser reina, y de esa manera se comportan. En un reportaje, en un programa de televisión que se hizo durante el verano referido a Vendimia, se entrevistó a algunas reinas de mandato cumplido. Y ellas contaban que independientemente de lo que es el tema gubernamental o de representación oficial que la reina lleva a cabo, hay otro tipo de conexión con la gente. Entonces, por ejemplo, hay gente que le pedía a la reina de la vendimia que intercediera, como si fuera la Virgen de la Carrodilla, que es otro de los íconos y que yo los comparo bastante. Por ejemplo, con el intendente porque había una pérdida de agua en una finca.
Entonces usted, que es la reina de la vendimia, dígale una cosa muy interesante. La reina de la vendimia va a un comedor y los niños, niñas y niñas se sacan fotos. Es como la madre, muy interesante cómo es recibida esta figura y que además ese amor perdura en el mandato cumplido y se acrecienta cuando la nueva reina sale electa. Porque además es una reina que es electa. Ya es una contradicción si uno quiere ser monárquico, ¿no? Pero es así. Por otro lado, se manifiesta todo lo popular, porque se empiezan a formar barras en el teatro griego, pero con todo el aparato, pasacalle, bombos, orquestas, trompetas, que pugnan por la candidata de su departamento, de su región. Así que esta figura de la reina, ni hablar del resto de la obra que será trabajada en su momento, es una figura que a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo después de escuchar los reportajes de las reinas. Porque, por ejemplo, tenemos una ex reina de la nacional de la vendimia, que es la primera intendenta mujer de la provincia. Tenemos otra reina de la vendimia que es jueza de familia. Entonces, ellas una vez que dejaron de ser reinas, siguieron su derrotero de vida, ajeno a lo que sería la monarquía, ¿no? Entonces, muy loco, ¿no? Esta mezcla de Miss, porque tiene que ver un poco con las Miss de los 50-60, que es donde se consolida la idea de la reina y de la fiesta y del lugar, porque el año 63 pasa todo. Se inaugura el teatro griego, hay todo un cambio social y entonces también la figura de la fiesta y de la reina se consolida. Y a la vez tienen su mandato cumplido y hacen su vida como cualquiera de nosotras, ¿no? Entonces también se representa a la mujer mendocina desde ahí. No es que uno termine muriendo reina, sino reina de mandato cumplido, ¿no? Así que bueno, esto es un comienzo, porque les cuento y voy descubriendo cosas mientras les cuento. Así que después les voy Jairo, te haré llegar estos enlaces que en este momento no los tengo, si el de la obra completa, que con vos la porque ellos también presentan su obra, esto es muy interesante, filmada, la- el texto de la obra. Así que lo puedo compartir con vos porque eso, si tengo el enlace, yo se lo mando a Nora o a Jorge y ellos te lo hacen llegar. Y después te consigo el enlace de la película. Así de paso te enterás que es una reina de la vendimia por el lado del absurdo, pero te vas a enterar. Así que bueno, nuevamente agradezco el espacio y siempre estamos atentos a todas las producciones porque todo aporta, todo Claro aporta. que Muchas sí. gracias. Claro que sí, Patricia, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo pensaba esto como, bueno, estamos atravesados, el teatro y las artes escénicas, absolutamente atravesados por los contextos sociales, las distintas épocas, ¿no? Y en esto que decías de la vendimia se ve muchísimo, y en lo que comentaba Jairo, por supuesto que también se ve muchísimo, porque está hablando de las artes escénicas, en todo caso, hechas en pandemia, ¿no? O artes audiovisuales o según de qué lado uno esté o qué es lo que esté pensando. Lo importante son estos análisis que, como vos decías también, Patricia, son interesantísimos, ¿no? Y cómo vos podés verlos desde un lugar amplio, ¿no? Evidentemente, sin también como tomar partido en ese respeto solemne a la tradición y una modernización o una innovación en eso, y en una cosa tan popular como la fiesta de la vendimia, que en realidad, claro, los constituye a ustedes, pero nos constituye a los argentinos, porque desde la televisión siempre tuvimos la suerte de poder verla, de televisada, ¿no? Entonces, algo de eso captamos y algo de eso nos convoca cada vez que viene la fiesta de la vendimia. Y vos que hiciste foco en esto de la reina,
quizá a los que lo vemos de afuera, lo que más nos convoca es lo de la reina, justamente, parece tan Es interesante. curioso, Sí, es así. Acá se recontra discute y la gente dice, qué lindo lo de las reinas, qué bonito bailan, cómo hablan, qué bonitas son. sí, sí. Bueno, Y contra eso es no se puede parte, ir, porque es la reacción, lo que produce algo a nivel popular y que y es lo es, más es ridículo por ahí luchar universal. contra eso y a la vez es bueno tener esa mirada crítica también. Así que muy completo, Sí. muy lindo, muy lindo. Bueno, pensaba también, si quieren, hablamos entre nosotros, tenemos unos 10 minutitos o 5 minutitos, como sea. No, yo pensaba también en un momento, Jairo, que vos dijiste, y está interesante, dijiste, el público o espera que me lo anoté, o los usuarios. Usuarios, Y ahí Usuarios. cómo usuarios, aparece la doble, ¿no? Porque bueno, uno en la plataforma es un usuario o es es usuario. público, ¿no? Claro, Sí, justo creo que esa discusión es re interesante porque se viene a remarcar muchas veces, incluso en un trabajo previo y con otros colegas también lo he hablado. ¿Cómo nos nombramos? ¿No? Un poco, bueno, Tecnovideo ya viene de Dubati, ¿no? Como no crear tampoco tantos, tantas formas para nombrar a una persona, pero de alguna manera, en sistemas, uno es un usuario, uno no es público, uno no claro, es tecnoespectador, uno es un usuario, se conecta, ¿no? Y cuenta como usuario, es un número más. Y es feo decirlo, pero funciona de esa manera. Entonces es interesante esta doble mirada, ¿no? Porque desde un campo se puede ver de una manera, desde otro campo se va a ver de otra manera y desde el campo escénico se ve desde otro lugar, ¿no? Es está bien. como, esa mirada es muy interesante, me parece. Ujú. Con respecto al lenguaje también, esto que decías que nosotros en el sur lo tenemos más incorporado, una pequeña anécdota, pero me ocurrió que teníamos que escribir una carta para el Caribe. eh, y entonces la escribimos con el a, sos, es, pero fue una revolución porque bueno, como si creo que pusieron estas féminas y no sé qué en los que escribíamos, porque claro, les parecía horroroso escribir una carta con esos lenguajes y ahí nos dábamos cuenta de estas distintas atravesamientos, por decir, culturales, ¿no? En distintas zonas o distintos países, ¿no? Eso Sí. también muy interesante y que entiendo que en algún punto era una provocación también de la obra, ponerlo de esa manera, ¿no? Sí, yo creo que ponerlo de esa manera era como una provocación. Bueno, igual las chicas que hicieron hashtag Bernardo Simil Teatro son uruguayas, entonces también lo Ajá, tienen más incorporado, sí, ¿no? En el caso de Mendoza, creo que no se utilizó, en ningún momento escuché lenguaje inclusivo, ¿no? Participó una performer y un performer, ¿no? Entonces ellos nunca utilizaron lenguaje inclusivo, pero es interesante cómo estas dos eh, pongo un poco los polos de un lado, porque incluso siendo mexicano y utilizando el lenguaje inclusivo, en ámbitos académicos no es todavía claro. aceptado y es discutido y entonces a veces uno dice, bueno, voy a ser mucho más formal o voy a buscar otro tipo de palabras para expresar, ¿no? Para incluir a todos. Ujú, Eso. sí, sí, Bueno, ahora estamos en esa discusión también. Acá, una vez que se había incorporado, ahora está en discusión al respecto. sí, Pero sí, lo hemos usado. sí, por parte del gobierno en los informes oficiales está prohibido con este nuevo gobierno. Perdón, y yo creo que es importante Sí, entender, el otro día no sé con quién discutía sobre el lenguaje inclusivo, que el lenguaje al final de cuentas es un ser vivo, es como, va más allá de la gramática, tiene que ver también con la sociedad, construimos socialmente el lenguaje, ¿no? Y bueno, las artes escénicas ayudan mucho a eso también. En el caso de Patricia, quisiera decir algo antes, como me impresiona mucho el tema de la figura de la reina, realmente, bueno, conozco la vendimia, pero yo creí que solamente se hacía en Chile, ¿no? Bueno, ahora que lo mencionas, que también en Mendoza, la fiesta de la vendimia. Eh, y bueno, me impresiona mucho esta figura, pero ya como lo comentaba Nora, en el sentido de
¿cómo impacta una figura a nivel local y a nivel social, no solamente local, porque en realidad ella dice, bueno, estamos desde Buenos Aires, a veces estamos esperando para que elijan a la reina, ¿no? Esta idea de querer pertenecer o ser parte, aunque sea ficcional, de eso que nosotros imaginamos como monarquía, ¿no? Y esta, cuando tú decías, bueno, que va a con los niños, ¿no? Y se toman fotos, o que tiene que hacer ciertas cosas porque se lo piden porque es la reina, o era ¿cómo dijiste? Reina de mandato cumplido, ¿no? Me parece interesante porque al final yo decía, me quedé pensando en la reina Elizabeth, ¿no? Y decía, pero es que es lo mismo que ella hacía, tenía que ir como a actos de beneficencia, tenía que hacer cosas después, porque es su mandato, porque es la reina, ¿no? Tiene que hacerlo, tiene que tener cierto trabajo relacionado con la sociedad, ¿no? Ser intermediaria en algunos asuntos, etcétera. Y después me impacta mucho realmente que, bueno, ocurre en esto de la reina, pero también ocurre en muchos otros lugares, ¿no? Cómo lo imaginario o lo ficcional, ¿no? Está en lo liminal y entre lo real y lo ficticio, ¿no? Cómo todo el tiempo se está jugando entre lo liminal y son estas figuras que, como dice Nora, no podemos ir contra ellas. Es mejor estudiarlas y caminar con ellas, reírnos o enojarnos con ellas, pero no podemos ir contra ellas, ¿no? Y me impresiona mucho, yo realmente me divertí, parece que no, tú dices que es muy divertida la obra, pero me transmitiste eso completamente. Con lo poco que dijiste yo me estaba riendo, entonces yo quiero verlo realmente, ¿no? Más por donde parte, desde el lugar en el que parte. Nada, eso. Bueno, gracias. La verdad que ha sido una obra muy premiada, por lo menos en los circuitos locales, en los festivales, porque, bueno, está magistralmente escrita, más allá de todo lo demás, ¿no? En cuanto al reflejo de, de esta territorialidad, estas figuras. Pero sí, sí, claro. Pero aparte, totalmente ficcional, porque las reinas, de verdad, por así decirlo, no es que la reina de la vendimia no lo sea, pero las reinas monárquicas, que heredan el cargo, que a veces les matan a todos los familiares, digamos, hay como toda otra cosa oscura en la monarquía que nosotros no vemos, los que no somos monárquicos, digamos, o tenemos esos regímenes. Entonces, la reina de la vendimia tiene que hacer lo que se ve de los reyes, estar siempre bonita, con una corona, la corona es importantísima, toda una historia de la corona que inclusive Nora este año, el tema, el hilo conductor de la fiesta de la vendimia este año fue la construcción de la corona. Ese era como el hilo conductor de la vendimia, porque la corona cuenta toda la historia de la vendimia en su diseño. Es una corona que se saca unas veces al año porque además está en caja fuerte. Es muy impresionante, es una joya de verdad. Entonces, está todo lo que se ve de las reinas y, todo, lo completa con lo que uno imagina que es la vida de un rey o reina. No que le maten los hijos por el poder, no un Hamlet, o sino las revistas del corazón. Así que es muy interesante porque y además el trabajo que hacen es valiosísimo y es real, ¿no? Real en el sentido de visible. Así que ellas tienen una tarea y cuando la terminan bien, ¿no? Pero qué mandato el de ser ¿Y reina, cómo ¿no? es el día de la elección de la reina? Porque eso me impacta mucho, ¿no? Es un caos. Por ejemplo, yo he estado en selección de reinas de belleza y sales y si eres juez todos te odian, ¿no? Porque elegiste, siempre te odian. Entonces, ¿cómo será ese día? Me imagino que Eso debe ser pasa un siempre. espectáculo, Eso ¿no? pasa siempre. Cada año se cambian un poco las reglas para que justamente no se sospeche, porque, uy, el intendente que trae más gente en la barra, bueno, entonces por ahí vota el público, votan los gobernantes y vota el público. También mide el humor social
es muy interesante la fiesta. Ponele, cuando no lo ponen a votar al presidente o al vicepresidente o vicepresidenta, es porque no los nombremos mucho, ¿sí? Ahí va un termómetro. Cuando ponen a votar a alguien, entonces, porque eso es el discurso que está dominando en ese momento. Entonces, la elección, pero se respeta rajatabla. No hay amenazas contra los jurados, no, no, porque siempre trata, y quiero pensar que es transparente, trata de ser transparente. Este año votó muchísimo público que se seleccionó por filas. Imagínate que caben 24.000 espectadores en el teatro griego. Es como el de Pidauro, entonces se nombró una letra, una fila, y era casual, hasta votaban los turistas que no conocían las internas, entonces se trató de hacer muy transparente. Las reinas antes, pero es un trabajo, hay una época vendimial, por eso te digo, a fines de principios de enero, empiezan a elegir las reinas distritales, porque va de menor a mayor. Y en los últimos 15 días se elige todas las reinas, que son 18, las reinas que van a representar. Y en el primer día de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que es el primer sábado de marzo, se elige a la reina de la vendimia, que es reina nacional. Yo a esta altura diría de reina universal, porque no hay otra. Y te cuento como dato de color que la primera fiesta oficial de la vendimia es la mendocina. Recién en Chile se está instalando, a partir de la nuestra, los primeros hacedores han sido gente que hizo vendimia acá. Controversial que se llame fiesta de la vendimia, tengo que decirlo. Eh, hay copyright de eso. Siempre, siempre. Es otro tema de discusión, otro análisis. A mí Sí. me encanta vivir la vendimia así también, porque es como la vivimos, ¿no? Hay estas pasiones que vos decís, no, no pueden llamarse así porque fuimos los primeros. Bueno, un poco cada mendocino te va a decir algo de la vendimia. Desde el odio más feroz, pero no se las pierden, solo para criticarla, ¿no? Y desde el amor más ciego. Así que es muy interesante. Ojalá puedas venir, Jairo. Ya Sí, voy sabes a hacer un cuándo se hace. esfuerzo. Sí, sí, tenemos que ir todos porque Sí. realmente es muy interesante esta reina súper democrática. Así es, así es. Elegido por la democracia mendocina y los turistas. Así que bueno, tenemos que dejar acá. Yo les agradezco un montón por estar acá. Ya nuestros oyentes van a verlo por YouTube porque en esta parte es virtual y van a poder disfrutar de esto y después van a poder leer sus trabajos en las actas que se publicarán también y que serán de descarga gratuita para toda la gente. Así que muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias Jairo, fue un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Hasta Nora. luego. Gracias, Gracias. Patricia. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.